Bienvenidos a su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Soy la doctora Susana de Paz, especialista en cirugía, y hoy vamos a estar hablando de pancreatitis aguda. Gracias por su tiempo. Si tienen dudas o preguntas, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes o en los números que salen en la pantalla. Pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas. Le llamamos aguda porque es de presentación súbita. Quiere decir que aparece de forma repentina. Y es una condición que puede conducirse, si no se trata, a un desenlace fatal. Es bastante peligroso debido a que vamos a empezar hablando de lo que es el páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra detrás de la vesícula biliar y del estómago y que sirve para producir enzimas que tienen dos funciones. Una que sirve para deshacer los alimentos y el metabolismo de las grasas, proteínas y azúcares. Y la otra que libera enzimas como la insulina para trabajar directamente con el azúcar. Este páncreas tiene estas enzimas tan fuertes, amilasas, lipasas, proteasas, que lo que hacen es activarse al salir del páncreas para destruir. Su finalidad es destrucción, deshacer el bolus alimenticio y poderlo hacer de una forma absorbible, pero son muy agresivas. Y la pancreatitis aguda sucede cuando esta activación de las enzimas no se da durante la salida, sino un momento antes de salir, convirtiéndose así en una autodestrucción del páncreas, una autodeglución, o sea, él se come a él mismo y se destruye. Este daño puede ser tan severo que puede ocasionar una falla orgánica, que fallen otros órganos y requerir algunas veces hospitalizaciones muy largas o en cuidados intensivos. Y si este proceso no se detiene, el edema y el líquido va aumentando y produciendo una coagulación que no es adecuada, convirtiéndose en partes de tejidos donde ya no hay una buena circulación, produce una muerte o necrosis del tejido, convirtiéndose en una pancreatitis necrotizante, lo cual no deja que el páncreas funcione de una forma adecuada y sin páncreas lamentablemente no podemos vivir. Así que es fundamental que cuando tenemos factores de riesgo y hemos caído dentro de esta enfermedad, tengamos el tratamiento adecuado y el cuidado secundario después de haber sufrido esta enfermedad para que no vuelva a reactivarse la pancreatitis y podamos tener una vida mejor, ¿verdad? Es muy importante que cuando tenemos ya un antecedente previo o cuando sabemos que consumimos algunas de las sustancias que podrían ser factores de riesgo, tengamos el cuidado de evitar que esto se produzca. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Tenemos una causa principal y es la primera que asociamos cuando vemos que hay una pancreatitis. Y lo primero que vamos a pensar es que hay una obstrucción de la vía biliar. Básicamente piedras en los canalitos que son constituyentes de la vesícula y sus aledaños, o sea, el conducto biliar común, el colédoco, como lo conocemos, el cístico o las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas, donde podrían haber pequeños cálculos que ocasionan que haya obstrucción, o sea, la bilis no pase, por lo tanto, ya que hay una confluencia de estos conductos a nivel de la segunda porción del duodeno, donde va a drenar la bilis, los líquidos pancreáticos y los jugos gástricos. Esta obstrucción de este conducto produce que haya una obstrucción también del conducto de Windsor, que es el conducto que lleva todos esos ácidos del páncreas hacia la segunda porción del duodeno. Y esto producir que haya una pancreatitis aguda o activación pancreática de las enzimas antes de salir. Muchas causas se pueden ver asociadas aparte que si sabemos que tenemos piedras en la vesícula o en las vías biliares. Es muy importante que si usted sabe que tiene piedras en la vesícula biliar o en las vías biliares, se pueda realizar la colecistectomía.
ya que los cálculos de menor tamaño son los más peligrosos. A veces no podemos saber qué tamaño tienen los cálculos, pero cuando son pequeños es muy fácil que de la vesícula migren hacia las estructuras de los conductos y estas puedan producir una oclusión. Si usted ha tenido cálculos y ya le realizaron la excisión de la vesícula, o sea, ya no tiene vesícula, pero hay que estar seguros que no hayan cálculos durante su procedimiento o en la evaluación previa para estar seguros que no haya quedado ningún cálculo residual o que no haya una nueva formación de cálculos en el colédoco, para evitar así que haya una obstrucción. Muchas causas predisponen a que hayan formaciones de cálculos o que un cálculo haya podido quedar desapercibido o pasado a través del conducto. Sin embargo, es muy importante que durante la evaluación y la resección y el procedimiento de la vesícula biliar por cálculos, es muy importante que estemos seguros que no haya un cálculo residual o haya quedado en las vías biliares. Otra causa muy importante es la realización de un ERCP. Un ERCP es un estudio que se realiza, es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esto se utiliza para poder remover esas piedrecitas de la vía biliar. Si este procedimiento se realiza, es un procedimiento invasivo que constituye en meter una canulita para poder sacar esas piedrecitas sin tener que abrir. Sin embargo, esa estimulación también puede producir pancreatitis. Es muy importante saber esto porque después de poderla realizar ya se puede hacer la cirugía de la vesícula, pero es uno de los factores predisponentes. En un momento vamos a continuar con los signos y síntomas y otros factores de riesgo que pueden producirnos pancreatitis aguda. No temeré a las malas noticias, a la maldad de corazones sin Dios, a la escasez o a la enfermedad. Porque, Señor, en ti está puesta mi confianza y estoy seguro que tu mano me sostiene. Continuamos hablando de pancreatitis aguda. Otros factores de riesgo adicionales a los más comunes, que son cálculos en la vesícula y la realización del ERCP, que estos van algunas veces juntos, también puede producirse por la ingesta excesiva de licor, ¿verdad? Pacientes que tienen alcoholismo o que han bebido mucho es una causa muy frecuente de pancreatitis. Hay otras causas como medicamentos que pueden causar drogas o medicamentos que pueden causar que haya pancreatitis también. También se ha atribuido al mal metabolismo o al aumento de los triglicéridos o de las grasas en nuestras dietas. Eso también puede causar pancreatitis. También el aumento de calcio. La hipercalcemia es uno de los factores que puede causar pancreatitis. Y una causa que también se ha descrito, que no podemos dar ninguna explicación, que los médicos no sabemos cuál es la razón, se le atribuye como idiopática. Esta es una causa que puede dar pancreatitis súbitamente y no tener un cálculo, ni ser alcohólico, ni beber, ni consumir ninguna droga o medicamentos, solamente aparecer de una manera súbita en la cual se activa este mecanismo. ¿Y qué es lo que básicamente sucede? Hablábamos que las enzimas ya no son capaces de salir, así que se activan dentro del páncreas, produciendo líquido, un aumento del tamaño del tejido lleno de agua que produce que esto se inflame y ya no hay una buena circulación. Y esto puede causar una necrosis del órgano. Como hablábamos, sin páncreas no podemos vivir, así que es mandatorio poder desinflamar este órgano. ¿Cómo se presenta este cuadro? Es muy importante que podamos determinar, y es que el dolor va a ser siempre el signo principal que podemos encontrar, signo y síntoma principal que podemos encontrar una pancreatitis. Es un dolor en banda que puede presentarse en el epigastrio y un poquito hacia el lado izquierdo, debajo de la costilla izquierda o también debajo de la costilla derecha.
El dolor es muy agudo, muy fuerte en una escala de 9 de 10, es intenso, no se alivia con ninguna posición y produce que el cuerpo se doble o se enganche debido a que no es posible el movimiento porque la irritación es tan grande que hay irritación peritoneal y el dolor es muy extenso. Adicional al dolor pueden haber otros signos como náuseas, vómitos explosivos, palpitaciones, sudoraciones. El dolor es muy fuerte, por lo tanto puede haber un aumento de la respiración, agitación y sensación de desmayo. Hay deshidratación, el paciente ya no es capaz de comer, vomita y no puede mantenerse en una sola posición. El dolor es bastante fuerte. Es muy importante que cuando se presenta un dolor de forma súbita que no mejora con nada, que no mejora con la posición y que la intensidad es tan alta, consultar inmediatamente. Al momento de la evaluación podemos encontrar, aparte de estos signos y síntomas, algunos datos que nos pueden ayudar. Sin embargo, las ayudas diagnósticas en este caso, como el ultrasonido, la evaluación de las enzimas de amilasa y lipasa, que hacemos una cuantificación de cuánto en valor están a nivel sanguíneo, si estas están aumentadas en datos considerables, podemos ya confirmar el diagnóstico de pancreatitis. Aunque una tomografía es un método que idealmente debemos realizar, porque no solamente nos da datos que podemos confirmar con las escalas que utilizamos para evaluación, también nos da datos del estado del órgano y del líquido que puede estar regado dentro de la cavidad. Así que para su evaluación, en la urgencia utilizamos varias escalas que requieren de medición de varios estudios de laboratorio, no solamente las enzimas pancreáticas, sino que también exámenes de sangre, exámenes de orina, ver la cuantificación del hematocrito cuando el paciente llega y luego hacer una cuantificación a las 48 horas. Eso es muy útil para el cirujano para poder determinar en qué grado de pancreatitis estamos y para poder determinar también cuál es el grado de afección y el pronóstico del paciente. A la fecha, la pancreatitis aguda sigue siendo una urgencia médica que requiere mucha atención. Puede ser quirúrgica y el manejo puede ser también solamente intrahospitalario. Hay pacientes que requieren el manejo en la unidad de cuidados intensivos y podría requerir cirugía si el líquido es muy abundante dentro de la cavidad o si la necrosis es evidente alrededor del órgano para poder realizar un lavado, un drenaje y poder colocar drenajes exteriores para poder constantemente estar sacando toda esa inflamación. Sin embargo, continuamos con un manejo conservador y médico en el cual es muy importante dejar descansar este órgano. Este órgano funciona como cuando tenemos el switch de la luz de nuestras casas. Nosotros lo prendemos cada vez que activamos la alimentación o comemos. Cuando nosotros estamos en ayuno, este órgano es como apagar el switch de la luz y apagamos la luz. Es muy importante la función pancreática, ya que a pesar de que estamos dormidos o despiertos, el páncreas sigue funcionando. Y es muy importante que el reposo que pueda tener no va a hacer que el paciente no se mueva o no camine, sino el reposo es puramente ayuno. Es muy común en esta época el manejo del ayuno como una medida para poder perder peso o sentirse más saludable. Y esto es básicamente porque apagar el páncreas es la clave para que el organismo pueda descansar, para que todos estos ácidos gástricos dejen de salir hacia la cavidad y no se produzca esta activación. En este caso de pancreatitis aguda es muy importante que los ácidos no se produzcan más y que de una forma se logre controlar la autodigestión del páncreas. Por lo tanto, es muy importante que el paciente con pancreatitis aguda no coma nada. Y esto tal vez es el reto más duro para el paciente debido a que va a tener que recibir los medicamentos y la alimentación a través de su vena. En el siguiente segmento vamos a hablar de esto, ampliando cómo es el tratamiento para que usted se familiarice un poquito más. Continuamos. Gracias, Señor, por este día, porque en él puedo ver el milagro de la vida, tu amor incomparable
y tus cuidados. Te agradezco porque eres mi Padre, guía y mi Salvador. Alabado y bendito seas por siempre. Continuamos hablando de pancreatitis aguda y básicamente vamos a hablar del tratamiento. Algunas veces tal vez podrán haber escuchado que algunos de los pacientes tienen pancreatitis aguda, lo cual implica que podrían ser hospitalizaciones muy largas. Tenemos dos tipos de pancreatitis, una que es moderada y una que es grave. La moderada puede requerir algunos días de hospitalización y ayuno, y el paciente mejorar y poder ir a casa sin requerir ningún otro tratamiento. Pero la pancreatitis, que ya es más fuerte, grave o fulminante, como nosotros le llamamos, o necrotizante si pasa a la fase complicada, sí va a requerir mucha más atención, desde una hospitalización completa, dejar al paciente sin comer nada, se puede añadir una cobertura de antibióticos, líquidos, una nutrición que nosotros llamamos parenteral, donde se colocan todos los alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas dentro de una dieta elaborada por un nutricionista, donde se pasa por la sangre todos estos nutrientes, porque el paciente tiene que permanecer 2 hasta 3 semanas sin ingerir nada. Esto va a depender de qué nivel de pancreatitis tenga. No todos los pacientes con pancreatitis van a requerir hospitalizaciones largas o alimentación parenteral. Sobre todo si la pancreatitis se puede controlar o si la pancreatitis es de origen biliar, que sabemos que la causa van a ser las piedritas, quitar esas piedritas va a resolver el cuadro. Pero cuando tenemos pancreatitis, que no es muy común, pero que puede suceder, una causa también poco probable, pero que existe, es un tumor pancreático. No es muy común, pero puede pasar. Y este tipo de activación pues va a ser más prolongada. Removiendo las piedras, si la causa es por piedrecitas de la vesícula, la pancreatitis va a tener un buen pronóstico. Sin embargo, cuando hay enfermedades debilitantes, diabetes, enfermedades que no nos permiten tener bien el sistema inmunológico o cuando son causadas por tumores, esta pancreatitis va a ser más agresiva. Y en los pacientes que son bebedores, que son alcohólicos, y si ya tenemos un cuadro de cirrosis, esto se complica más. Es muy importante poder valorar al paciente en cuanto a sus enfermedades alrededor para poder dar un pronóstico de la pancreatitis. Y por supuesto, es muy importante los valores y el comportamiento de sus laboratorios en cuanto al momento que ingresó, como a la evaluación en 48 horas, para ver cuál va a ser el pronóstico de este cuadro. Seguimos hablando del tratamiento. Así como puede ser un tratamiento solamente médico, permanecer en el estado intrahospitalario con líquidos y con medicamentos, también podría requerir el uso de alimentación parenteral y la unidad de cuidados intensivos. Si la pancreatitis evoluciona a otros órganos y entonces ya se extiende, esto podría ser muy grave, por lo cual va a requerir el manejo conjunto con otras especialidades. Y si la pancreatitis en sus cambios en la tomografía podemos ver que tiene necrosis ya el páncreas, va a requerir un tratamiento quirúrgico. Esto consiste en abrir, acceder al páncreas, limpiar todo el líquido inflamatorio que está drenando, lavar el páncreas literalmente con solución salina tibia y hacer un debridamiento muy leve de las áreas que están dañadas, tratando de preservar la mayor parte del órgano para que pueda tener sus funciones y dejar colocados drenajes por los cuales vamos a continuar drenando todo ese líquido que se pudiera estar produciendo. Los antiinflamatorios son importantes, se pueden agregar antibióticos para evitar las infecciones posoperatorias y claro, el riesgo de realizar esta cirugía pues va a depender de la tolerancia y de la comorbilidad y del estado del paciente, pero es una cirugía de alto riesgo.
La pancreatitis puede ser fulminante en el momento en el que el páncreas deja no solo de producir enzimas que son ya activas y que ya hay una insuficiencia pancreática, o en el momento que la necrosis evoluciona consumiendo por completo todo el órgano, evitando que éste pueda funcionar con regularidad. Y como lo vuelvo a repetir, sin páncreas definitivamente no podemos vivir. Así que esta enfermedad es mortal, no respeta sexo ni edad. Puede ser que se presente en una edad joven por X o Y factor de riesgo de los que mencionamos y producir la muerte, o presentarse ya en una edad avanzada que tiene el mismo desenlace. Por eso es tan importante y fundamental evitar, si ya tuvo un cuadro de pancreatitis aguda, evitar el consumo de alcohol, porque sabemos que esto es un factor determinante y predisponente para que podamos tener y desarrollar un nuevo cuadro de pancreatitis. Y recordemos que el páncreas dañado va a funcionar bien, sin embargo, si seguimos teniendo factores de riesgo que puedan desencadenar que se vuelva a activar la pancreatitis, esta podría ser más grave en su segunda presentación. En cuanto a las causas que son por origen obstructivo, por ejemplo, la formación de cálculos dentro de la vía biliar, podría, con la remoción, pues es el tratamiento curativo. Sin embargo, si hay factores de riesgo como medicamentos o otras condiciones que puedan producir nuevamente cálculos, es muy importante que si ya tuvo pancreatitis por una obstrucción, siempre continuar en una evaluación esporádica constante donde se pueda ver si el paciente podría nuevamente volver a tener riesgo de volver a formar cálculos. Esto es sumamente importante porque aunque no haya vesícula, podría haber una nueva formación dentro de la vía biliar. Así que un seguimiento adecuado con el cirujano que lleva el caso es lo más recomendable. Y por supuesto, si está con un dolor que es muy agudo como el que acabamos de describir y que no mejora de ninguna forma en banda, como nosotros lo conocemos como un cinturón, en el epigastrio, y que es sumamente explosivo, con vómitos y no mejora, es muy recomendable, por favor, que consulte para poder descartar que este tipo de enfermedad esté produciendo este dolor. Continuamos en el siguiente segmento ya con conclusiones y si tienen dudas o preguntas, por favor comuníquense con nosotros. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Continuamos con el programa de hoy, que es de pancreatitis aguda. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que hablamos. El páncreas es un órgano que sirve para digerir los alimentos, las grasas y las estructuras y las moléculas grandes. Para esto libera unas enzimas que producen la destrucción de todo el bolus alimenticio, mezclándose con la bilis y los líquidos y jugos gástricos en la segunda porción del duodeno a través del conducto de Windsor. Todos estos confluyen y producen que se dé el metabolismo y la destrucción de los alimentos para poder ser absorbidos. En los casos en los que hay una obstrucción, por ejemplo, cálculos en las vías biliares o en la vesícula, puede producir que estas enzimas no sean expulsadas hacia esa porción, sino que se activen dentro del páncreas. Y esta causa obstructiva no deja pasar estas enzimas que son para destruir los alimentos, sino que se quedan dentro del páncreas y autodestruyen al páncreas. Esa sería la forma en la que se produce la enfermedad cuando es de forma obstructiva. También puede ser causada por alcohol y también por el uso de algunas drogas o medicamentos. También el aumento de colesterol puede producir pancreatitis y el aumento de calcio, y algunas veces puede ser de origen idiopático.
algún tumor también que podría estarse formando en el páncreas y también algún accidente o alguna forma traumática, un golpe de algún accidente que pudiera producir que sea una activación dentro del páncreas que produzca su autodigestión. ¿Y que produce? Que estas enzimas se activen y saquen líquido, lo cual vaya disminuyendo el drenaje y el sistema arterial y venoso, y esta inflamación va creciendo, lo cual va dejando áreas muy afectadas que ya no permiten que haya una buena irrigación y produce la necrosis o muerte del órgano. Lamentablemente, sin el páncreas no podemos vivir y se manifiesta como un dolor muy fuerte a nivel del cinturón, del abdomen, en el epigastrio, aquí abajito, en la boca del estómago, que se puede correr por debajo de la costilla izquierda o derecha, que no alivia en ninguna posición y que es mandatorio acudir a una urgencia para poder realizar enzimas pancreáticas, ultrasonido y preferiblemente una tomografía para poder evaluar el estado actual del páncreas y poder tomar decisiones. Algunas veces el tratamiento puede ser médico en la unidad normal y algunas veces puede requerir tratamientos largos de hospitalizaciones muy prolongadas, utilizar la unidad de cuidados intensivos y algunas veces cirugía. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad de un alto pronóstico malo, por lo cual es muy importante darle el tratamiento adecuado para evitar que se desencadene un proceso ya más complicado y que haya riesgo de muerte. Muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan impresionante. La verdad es que los temas de urgencia y los cuadros agudos siempre nos hacen reflexionar en que las enfermedades pueden ser muy debilitantes, muy agudas y que en cualquier momento nuestra vida es frágil. Y así como esta enfermedad puede producir muerte si no es tratada en cuestión de días y fallecer. Así que gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos ahora para poder realizar una oración. Por favor, en donde está, podemos cerrar los ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que sabemos y confiamos que tú eres un Dios de gloria y de misericordia, Padre, y de bondad y de amor. Te pedimos, Padre, por los pacientes que están enfermos y las personas que están sufriendo dolor o que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, que tú puedas llegar a ellos y que en esos momentos de dificultad y de prueba tú puedas estar ahí, ellos puedan saber que tú estás con ellos, Señor. Pero también, Padre, que el Espíritu, sabemos que tú eres el alimento y que en tu palabra es donde podemos encontrar sabiduría, Señor. Que nosotros querramos seguirte y buscar el camino del bien, Padre, porque no solamente nuestro cuerpo se enferma, sino nuestro espíritu también, Señor. Que si estamos pasando alguna dificultad con rencor o odio o cualquier cosa que enferme nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nosotros seamos capaces de rendirlo delante de ti, Padre, y reconocer que tú eres el Dios y el Cristo, Padre. Llamamos a todas las personas para que hagan una reflexión de sus vidas y se pregunten si yo estoy haciendo las cosas para honrar al Señor, para querer las cosas de Dios o para mí. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por las personas que están escuchando. Te pido por sus vidas y que tú puedas tocar cada corazón y llegar a cada hogar, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, es en tu nombre que oramos, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos compartir estos temas médicos y también por la oración. Estamos siempre sintonizados en su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Muchas gracias.